Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Queríamos hoy homenajear al poeta Ildefonso Rodríguez, que ya vino en 2016 al aula de poesía, pero en esta ocasión, pues cumple, aunque no lo parezca, 70 años. Tiene algún tipo de pacto con el demonio como Dorian Gray, o algo así, porque se mantiene muy bien. Pero bueno, sobre todo es festejar sus 55 años de dedicación a la poesía. Yo no sé cuándo escribiste tu primer poema, pero yo me imagino que sobre los 15 años, ¿no? Bueno, podría ser una buena fecha, los 15 años. Más o menos, ¿no? Bueno, entonces, es algo que yo creo que es digno de ser festejado, ¿no? Y bueno, con esa ocasión lo hemos traído, han salido libros desde la última vez, bastantes. Es un poeta de producción no súper abundante, pero sí continua y además no solo se dedica a escribir poemas, sino también es un excelente prosista. No voy a hacer el elenco de sus publicaciones porque para eso tenéis una entrada en Wikipedia y mucha información en Internet, con lo cual no es cuestión de hacer listados, ¿no? Y también indicarles que no solamente es escritor, sino también es músico. Es un excelente músico de jazz, dedicado sobre todo, toca de todo, ¿no? Pero lo suyo es la improvisación libre, el free jazz y su instrumento es el saxofón, es un maestro del saxofón, con lo cual, como veis, es un artista muy completo. Bailar no sé si baila, pero... Canto tangos. Ay, es verdad, canta tango muy bien, canta tango, no creo que esta noche sea el momento, pero, pero canta tango súper bien. Bueno, dicho esto, primero excusar a mi compañero en la dirección del aula, que no ha podido venir por una serie de problemas que no voy a detallar, pero no va a poder estar con nosotros esta noche. Agradecer como siempre a la Facultad de Filología su ayuda, que sin ella no podríamos traer a los poetas que traemos, representada hoy aquí por Nacho y por Rocío, que se encargan del aspecto cultural de la facultad. Y bueno, simplemente pues yo creo que los agradecimientos, ya he agradecido a todo el mundo, los que están al público, y por supuesto, como siempre, a Marta Prieto, nuestra cameraman, camerawoman, por favor. Entonces, voy a presentarlo muy brevemente, no se preocupen, que no soy el típico presentador que va pasando páginas que no acaban nunca, no. Traigo 3 paginitas que no... porque de lo que se trata es de oír al poeta y no al presentador, ¿eh? Bueno, pues sí, quería indicarles que sabéis que casi todas las sesiones o todas las sesiones desde hace un tiempo del aula se graban y quedan en YouTube, YouTube, a los profesores de inglés que hay en la sala, pero la del 2016 no se grabó, yo creo que porque entonces no se hacía sistemáticamente, se hacía un poco sí o no, tal, era un poco, pero digo, si a alguien le da por buscar la lectura de entonces, pues no la va a encontrar porque no se hizo, bien. Luego, pues para esta presentación me gustaría comenzar pues haciendo referencia a una especie de pequeño manifiesto de arte poética que Ildefonso escribió en un libro muy interesante que se llama Jazz en la boca. Es un libro de reflexiones sobre arte, sobre música, sobre todo, sobre jazz y sobre la vida y es un libro excelente. Y al final hay el último capítulo que se llama Número y Neuma, pues es como una especie, diría, pues, de pequeña poética, ¿no? Centrada en el problema del ritmo, me parece un buen tema,
pero que abarca mucho más que eso, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, el problema del ritmo engloba muchos factores. Entonces él opone, bueno, pues la poesía medida y la poesía libre, pues, en forma de verso libre con todas sus variantes, hasta la prosa poética o el poema en prosa, como queréis llamarlo. Y bueno, pues hace una defensa, claro, a ultranza de la poesía libre, igual que hace free jazz, ¿no? Pues opta claramente por la poesía en libertad y, bueno, evidentemente se opone diametralmente a la poesía de la línea clara y medida, pero sin llegar a denostarla, ¿no? No cae en esa banalidad, ¿no? ¿Cómo vas a denostar a Borges o a San Juan de la Cruz, ¿no? A los que cita, por otra parte, ¿no? O sea que no se trata de eso, ¿no? Sino que él hace simplemente su toma de posición. Y evidentemente pues opta no por el número, sino por el neuma, es decir, la respiración, el soplo, la libertad, que va unida, pues si queréis, a la atonalidad, a la abstracción, a la improvisación, en definitiva. Entonces, bueno, esa opción lo lleva a una constante búsqueda de libertad y pues a ese espíritu que podríamos llamar de fragmentarismo y de collage que define también la sensibilidad poética europea, bueno, occidental, ¿no? Desde los años 10 aproximadamente, o incluso antes, ¿no? Porque si nos vamos a Novalis, pues el rey del fragmento, pues nos vamos a 1800, ¿no? Entonces, bueno, ese es su linaje en cualquier caso, la poesía irracionalista, la poesía del fragmento, la poesía en libertad, las iluminaciones de Rimbaud y las primeras vanguardias que él conoce bien, y las segundas también, las segundas vanguardias, suponiendo que se acepte que hubo segundas vanguardias. Bürger decía que no existieron y que no era posible ya una segunda vanguardia. Yo pienso que la vanguardia es siempre posible, o sea, depende cómo la definamos, ¿no? Esto es un excursus, perdona, que no te presente directamente, pero indirectamente sí. Es decir, la vanguardia, si la tomamos como búsqueda de nuevas formas de belleza y, por otra parte, proyección utópica hacia la vida real, bueno, pues es algo que está siempre ahí, ¿no? Ese deseo de buscar no solamente pues el avance formal, o sea, el estar siempre en proceso de búsqueda, sino también unir eso a un cambio en la vida, ¿no? Changer la vie, que decía el otro, Rimbaud siempre. Bueno, esto sí, hay un término que Ildefonso repita en sus textos, es el de fraseo, que además lo contamina a sus amistades. El término fraseo, por ejemplo, sorprende, ¿no?, que Antonio Gamoneda, que es muy amigo suyo, amigo nuestro, pero sobre todo de él, son íntimos amigos, viven en León y se ven continuamente. Bueno, pues yo creo que Antonio Gamoneda, que usa bastante últimamente la palabra fraseo, le viene de Ildefonso, ¿no?, que la usa mucho. Y bueno, me detengo un segundo para el tema del fraseo. En música es la delimitación de bloques entre pausas, ¿no?, con determinados acentos, con determinadas características, y bueno, eso le da un aire a las frases, ¿no?, esas inflexiones de tonalidad, de intensidad de timbre, etc. Pero más allá de eso, el fraseo sería también, y sobre todo en el jazz, pues el color que define a cada músico, ¿no?, el tipo de estructuras que maneja y que suele repetir, el espíritu un poco, si queréis, ¿no?, de cada obra y de cada músico, de cada poeta. Eso sería, digamos, si tú no tienes nada que añadir, un poco ¿no?, tu uso de la palabra fraseo, ¿no?
Bueno, pues si decidiéramos un poco el fraseo de Ildefonso, pues sería, para empezar, la complejidad de cada poema, ¿no? No hay un poema simple en la obra de Ildefonso, siempre hay mezcla, siempre hay fragmentos que se van uniendo y, bueno, sobre todo, otro rasgo de ese fraseo sería la mezcla de realidad y vuelo lírico. Siempre hay elementos de la realidad cotidiana, ¿no? Elementos vividos, elementos experienciales, perdón por la palabrota, esa unión muy bien llevada de ese realismo un tanto transfigurado y de ese vuelo lírico, pues realmente, y siempre a partir de una determinación existencial, o sea, el poema siempre te está hablando de algo, en definitiva, que te llega, que te toca, ¿no? Que no está en la pura lucubración, en el puro juego de palabras, ¿no? Bueno, pues para mí eso serían un poco definiciones de ese fraseo, de espíritu, ¿no? de los poemas de Ildefonso. Bien, yo creo que los críticos que han hablado de la obra de Ildefonso, como Antonio Ortega, que editó sus obras completas en el año 2008, bueno, sus obras completas entonces, claro, Escondido y Visible, se llama el tocho de sus obras completas de 2008, o Marcos Cantelli, también un crítico que lo ha estudiado en profundidad, pues todos subrayan la importancia de la libre asociación, del concepto de improvisación, que también está muy unido al jazz, como veis, jazz y poesía van siempre uniéndose, ¿no? En su obra. Bueno, pues, por cierto, que hay un libro que les recomiendo mucho, que se llama Inestables Intermedios, de 2014, donde ahí tenéis poemas y un disco con temas al saxofón, solo. Entonces es muy interesante oír eso porque ahí se aprecia muy bien la unión, ¿no? Entre los dos mundos, el mundo musical y el mundo poético, y cómo se enlazan, y además quedan enlazados muy bonito porque se oye el agua también del río Porma, uno de los ríos de la región donde él vive, y que donde él a veces se escapa a la naturaleza allí a tocar al lado del río, ¿no? Bueno, pues esto es un paréntesis, ¿no? Estábamos hablando de la improvisación, la importancia de la improvisación, ¿no? Cuando aparece un dato, o sea, un elemento, ya sea de la realidad, un objet trouvé o un pensamiento que empieza a atraer a otros, ¿no? Por asociaciones de todo tipo, ¿no? Asociaciones de memoria, asociaciones imaginativas, asociaciones incluso lógicas, y la improvisación se trata de eso, de ir sumando elementos y que al final se dé una armonía que es casi mágica, en el sentido de que la misma unión de los elementos se produce mágicamente, no hay ahí una reflexión, ¿no? Ahora pego esto con esto para que salga este otro, y bueno, es el proceso, es la alquimia, ¿no? del poeta y del músico. Bueno, si hay algo que también me gusta subrayar en la poesía de Ildefonso, es algo, un logro, ¿no? que realmente es difícil, y es la repartición entre fragmentariedad, como hemos dicho, unión de elementos diversos, pero unidad emocional en el poema. Es algo que, bueno, que al menos a mí me ocurre, ¿no? No sé si a todos los lectores tendrán la misma impresión, pero siempre hay una... al final, o sea, no estamos hablando de mensajes, pero sí hay una impresión emocional más o menos unitaria que se desgaja de cada poema. Y esto me parece realmente, como digo, un logro porque es algo difícil de obtener, ¿no? El fragmentarismo a ultrancia, pues muchas veces puede llevar a cierto caos, ¿no? A una entropía. En el caso de sus poemas, por esa unión entre quizás, ¿no? que apoya
esa unidad emocional, esa unión de lo real, de lo vivencial y de lo lírico y libre, pues ayuda a conseguir esa unidad. Creo que era Antonio Ortega, ¿no?, que decía los elementos de almanaque, ¿no?, decía algo así, utilizando una expresión tuya. Pues esos elementos de almanaque van funcionando también muchas veces como elemento cohesionador. Pero vamos, en todo caso es la libertad y la búsqueda de libertad incondicional lo que busca Ildefonso, esa conciencia lírica de la que hablaba André Breton. Bueno, lo digo a la española porque es que pararse y pronunciar correctamente en francés o en inglés cuando se dan las conferencias, a mí me suena mal, o sea, que prefiero decir André Breton, o sea, a lo bruto, ¿no? Baudelaire. No, hombre, tampoco, Baudelaire, tampoco, ¿no? Pronunciar los nombres en inglés perfectamente, al final queda un poco, ¿no? Bueno, dicho esto, la conciencia lírica de la que hablaba André Breton, y que, bueno, era un término, vamos, es muy banal, además la utiliza muchas expresiones para referirse a esto. No sé si sale esto del libro que dedicó al arte mágico, me parece que sale ahí. Y bueno, él lo que decía es que se oponía a la conciencia lírica al pensamiento discursivo, al pensamiento racional, cotidiano, etcétera, y que era el único que hacía vivible, o sea, la conciencia lírica de la que hablaba, la única que hacía vivible la vida, ¿no?, en el sentido de que su componente esencial es la pasión unitiva. Entonces, yo creo que la vía vital y poética y musical de Ildefonso va absolutamente por ahí, por esa línea, que se opone a tantas otras, ¿no? Por eso hay poetas a los que no soporta, y lo entiendo muy bien. Para terminar, sé que quería decir algo. Sí, a veces se le identifica, hay algún crítico por ahí, ¿no?, que lo hace como surrealista, ¿no? Lo asocia al movimiento surrealista. No, les digo desde ya que Ildefonso no es un poeta surrealista, salvo por un libro que hizo con el gran poeta Miguel Suárez, recientemente fallecido, poeta muy bueno que quizá el gran público no conoce y merecería la pena que se acercara, que buscara algo de él. Y bueno, hicieron un librito en el año 70, ¿no? Creo que fue en el 70. En el 70, un libro absolutamente automático, tipo Supo, Breton, etcétera, haciendo Les Champs Magnétiques, pues lo mismo, ¿no? Y eso es realmente surrealista. Pero bueno, su obra en global, aunque algún crítico lo diga, pues no es una obra surrealista. Está más allá, está en la vanguardia, pero más allá de cualquier clasificación, ¿no?, adscripción a cualquier posible movimiento. Y bueno, por mi parte yo creo que las ideas básicas que quería decir están dichas. Si se me ha escapado algo sobre ti, dímelo. Difícil, ¿no? Espérate. Buenas tardes, ahora sí. No, pero a medida que te oigo hablar, pues uno piensa, bueno, aquí los poemas tendrían que venir a defenderse solos, ¿no? Pero qué bueno es poder hablar, ir y venir, y que los poemas se defendieran directamente ante la lectora o el lector, ¿no?, que estuvieran, que en esa defenderse, quiero decir, bueno, defenderse también no es una palabra, antes dijiste también vanguardia, es una palabra, porque vanguardia tiene que haber retraguardia también, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas estas palabras, claro, que tendríamos que poner continuamente en discusión. No, hombre, por favor, has dicho muchas cosas, pero si quieres seguir diciendo, yo encantado, ¿eh? No, digo que ya he terminado, por eso que digo que... sí, he terminado, no voy a estar toda la tarde. Gracias. Bueno, pero digo, si tú quieres añadir algo o corregir algo de lo que has dicho, ahora es el momento. No sé. Fíjate, esto del surrealismo, por ejemplo, es una cosa curiosa. Ningún surrealista de los surrealistas actuales me han tenido nunca en cuenta como surrealista. Se supone que los surrealistas, por ejemplo, han hecho cosas como trabajar con los sueños. Creo que soy el único, bueno, el único no, pero que se ha dedicado un libro entero a contar solo sueños, ¿no? Por ejemplo, este libro que he traído sobre todo
por mostrarlo, y así he venido cargado con unos cuantos libros. He tenido la tentación de traerlos todos. Entonces me acordé de un capitoste del franquismo, bueno, Fraga, que contaban de él que cuando fue a una de estas, a su oposición para, yo que sé, abogado del Estado, aquellas cosas tremendas que hacían estos tipos, ¿no? Entonces llegó un ujier. Cuando él ya estaba allí, llegó Lugier con una carretilla llevando todas sus obras completas, ¿no? Entonces me dio miedo a pensar que yo pudiera comportarme de esa manera y llenar todo esto de libros. Pero aún así he venido cargado. No digo que el surrealismo, bueno, pues yo estoy en los sueños, por ejemplo, y creo que el trabajo con los sueños, desde el punto de vista de la escritura, es básicamente de los surrealistas. Son los que empezaron a trabajar ahí a fondo, más allá de los románticos, sobre todo también los románticos alemanes, en fin. Pero bueno, podríamos hablar mucho de esto. Sí, no, pero yo me refería básicamente a que, aunque utilizan los sueños, y además estaba hablando más bien de la poesía, no estaba hablando de Son de Sueño, que podría haber hecho referencia, la verdad, pero que es un libro en prosa, pero que tu poesía no es una poesía que tienda a lo automático surrealista, es decir, es otra cosa. Mira, fíjate, yo creo que la suerte que yo tuve fue Miguel Suárez, que es este extraordinario poeta que acaba de morir, muy poco conocido, pero se puede encontrar también aquí, se puede encontrar su obra reunida en la misma editorial. Tuvimos la suerte de que conocimos a la par casi, por distintas circunstancias, la posibilidad de acercarnos, éramos muy jóvenes, pero acercarnos a la poesía francesa, bueno, Rimbaud y el surrealismo también, ¿no? A nuestra manera, porque claro, entonces había pocas cosas, pero desde luego ya estaba editado los manifiestos del surrealismo que leímos con verdadero, bueno, pues atención y todo, y la poesía sajona, que iba por otro lado, ¿no? Digamos, sajona, en fin, pues poder conocer a Ezra Pound o poder leer muy pronto, relativamente pronto. Todo esto suena pedante por completo, claro, es decir, teníamos 17 años y estábamos buscando y leyendo pues la Tierra Baldía de Eliot, ¿no? Pero es verdad, eran las herramientas, era lo que realmente nos atraía. Al mismo tiempo es verdad que también leíamos, estábamos locos por Federico García Lorca y bastante por Machado. Ayer recordamos, por ejemplo, la importancia de Paco Ibáñez cantando aquellos maravillosos poemas y cómo éramos. Bueno, la poesía era, en aquel momento para nosotros era nuestro deporte. Igual que hay chicas o chicos en aquel momento pues que se dedicaban o chicos que estaban locos por las motos. Pues nosotros, en vez de estar locos por las motos, estábamos de una manera inocente y un tanto, bueno, banal quizás, pero locos por la poesía y nos la poníamos así como un adorno personal, pero claro, incluía aquello. Entonces tuvimos la suerte de poder reunir menta y canela, como dice en la copla, ¿no? Y yo creo que Eliot, reunido con Breton, es menta y canela. Para nosotros fue así. Y al mismo tiempo te puedo decir que tenemos amigos comunes, surrealistas, que dicen, Beriou, no le hables de Eliot. Porque dice, no, Eliot no. Bueno, pues para nosotros sí. Y esa suerte que tuvimos es lo que te lleva a poder frasear o a poder encontrar, sobre todo en el poema, una forma de... Yo creo que las grandes tendencias, bueno, voy a leer ya, ¿no? Porque si no, pero que en el siglo que yo viví, el siglo XX, al fin y al cabo, Cambalache, pues el siglo XX, estaba la calle, estaba el sueño, estaba la locura. O sea, la mente con todas, la conciencia de Zeno, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de cómo está funcionando y Joyce, ¿no? Y Freud. Y todo esto, pero la calle era muy importante, poder recoger directamente pues, esa carretilla azul, ¿no? de Wallace Stevens, ¿no? Ver un objeto y poder quedarte solo con eso. La imagen era el objeto. El verso era algo dicho y oído en la calle, sin más. Y eso poderlo traer al poema sin más modificación surreal, por decirlo así, ¿no? sin que la imagen tuviera que tener más elementos de hibridismo o de visión o de aparición, ¿no? Pero tampoco olvidar eso y cuando aparecían, ¿no? Entonces trabajar al mismo tiempo con la imagen que podría venir del sueño, podía venir de una distorsión, bueno, de los sentidos esos manipulados y los sentidos alterados, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, lo que yo he llamado así de una manera muy global la poesía norteamericana, la Beat Generation fue muy importante para nosotros, desde el punto de vista del fraseo también, cómo tiraban aquellos poemas de ti, ¿no? Cómo se encadenaba un poema El aullido de Ginsberg, por ejemplo, ¿no?
por ahí va la cosa. Ese es mi origen y lo compartí con Miguel Suárez y al mismo tiempo Miguel, es una anécdota, ¿no?, que leía con más atención que yo a los poetas más próximos. Bueno, los próximos, pues por ejemplo, leía mejor que yo, pudo leer a Celaya o a León Felipe. Un día Miguel Suárez, teníamos 17 años, me vino y me dijo: Fonso, hay que dejar de leer a estos. Ahí no hay nada para nosotros, ¿no? Y era Celaya, y era León Felipe. Claro, esto dicho por estos chavales es verdaderamente de un atrevimiento total, pero teníamos muy claro que eso no era lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? Pero claro, decirlo de esa manera a los 17 años, ¿no? Estábamos metidos ahí, queríamos hacernos con, bueno, en fin, estar medianamente cómodos. Pero tú decías que hay poetas que no es que les critique o no, simplemente, también debo decir esto, ¿no?, cuando se habla de versolibrismo y de poesía formal, más formalizada en sentido de medida, una de las cosas que hay que reconocer es si uno la hace o no la hace, la sabe o no la sabe hacer. Yo no lo sé hacer, desde luego, Miguel Suárez tampoco lo hizo nunca, y si aparece de repente un endecasílaba, pues por pura casualidad. Pero bueno, esto es otro tema. Quizá un tema demasiado formal, neuma y el número. Los números no tienen la culpa de nada, de todas maneras. Lo que pasa es que hubo un momento aquí, sobre todo un momento en los años 80, 90, donde hubo una reacción neoclásica, bueno, en la poesía, en fin, un poco contra las vanguardias, un poco así, y sí, el número cantaba mucho, porque acababa siendo el verso una verdadera cantinela, ¿no? Pues yo creo que podemos pasar a la lectura, ¿no?, que nos lea unos cuantos poemas. Buenas tardes y gracias por haber venido, todos. Y yo agradezco muchísimo, en primer lugar, esto que pone ahí, ¿no?, homenaje, pues me siento realmente homenajeado, y el hecho de estar aquí pues es una maravilla. Sevilla, ya lo decíamos también, pues una ciudad que está en nuestra memoria, en mi memoria, de una manera muy especial. Y tú me decías que pudiera leer algo cronológico, decía, puede ser una buena idea. No quisiera, pero bueno, sí, sería buena idea quizás. Tomé una deriva cronológica. El problema de cuando aparece este libro, que El Tocho Amarillo, cuando lo presenté no podía menos de recordarme de aquella canción de Donovan, They Call Me, lo diré en inglés, They Call Me Mellow Yellow, que aquí se tradujo como Me gusta el amarillo, es mi color, decían. Y They Call Me Mellow Yellow me estaba hablando realmente de que era un tipo que estaba contra la guerra y era pacifista, y le llamaban cobarde simplemente, ¿no? Esto era la cosa que era, me gusta el amarillo, es mi color. Bueno, pues este tocho amarillo, el problema que tiene es que junta libros y entonces se convierte el mismo en un solo libro, pero yo no lo puedo ver nunca así, porque cada libro es único. Para mí, yo sé cuándo estuve en ese libro, sé lo que perdí o lo que abandoné o cómo pasó el tiempo, y pasé a otro libro. Y para mí los libros no hay tanto una voluntad de hacer un libro, sino que estás en él, hasta que un buen día ya ves, sientes que ha pasado un tiempo y ya no salen más poemas, no aparece la posibilidad de escribir más poemas en ese registro, aunque al final todo sea lo mismo, o sea, no nos engañemos, los registros, todos esos registros acaban siendo muy limitados, porque uno tiene, quizás además lo que decía John Berger, uno escribe solo un largo poema del que va dando distintos fragmentos, pero toda tu vida es un largo poema. Entonces, claro, entre leer, voy a empezar justamente, ya por cumplir con esto, pues lo primero que hay aquí, que es pues aproximadamente del año 71, hay una primera parte, se llama Escrituras Materiales, aquí, no se llamó así, recoge poemas diversos de distintos lugares y cuadernos, pero bueno, de 1971 a 1978, esto es ir muy atrás realmente, es ir muy atrás. Y voy a leer simplemente, antes dije Donovan, pues ahora voy a leer un poema que yo diría que es un poco como, bueno, lo que podría ser My Generation, ¿no? O sea, el poema donde me presento un poco, se titula Óptica. Fuimos
como espectros. Hablamos jeroglíficos, en el lacre del mareo trovadores fuimos. Cruzamos portales, telarañas, pálidos amanecimos. Nuestros alimentos, humos y natas. El níquel de los parques, la razón del mediodía. En esta primera parte, o sea, tan atrás en este libro que reúne tantos libros, unos cuantos libros diversos, hay un poema que quiero leerle leeros porque es un poema testimonial, puramente testimonial, ¿no? Está aquí porque decidí que estuviera, claro. Yo tuve que hacer el servicio militar aquí en Sevilla en el año 76 y salió una especie como de libro que nunca llegó a estar hecho del todo, que se llamaba Desmundo. Bueno, era como que el mundo se estuviera un poco deslizando hacia un lado que yo no sabía cuál era, sabía muy bien cuál era el viento del Estado, por primera vez en mi vida nunca había sentido eso, el viento del Estado me había arrebatado de mi lugar, y bueno, si no eras mellow yellow como yo, pues entonces podías hacer una cosa que era hacerte prófugo, y largarte de España. Y tuve amigos que hicieron aquello y les fue muy bien, acabaron conociendo, uno tuvo una novia sueca incluso, ¿no? Es decir, que había posibilidades, te abrían posibilidades. Yo no, yo me quedé y vine a Sevilla y aquí fui triste y feliz a la vez, que es como creo que es la vida básicamente. Viví aquí. Pero este poema, por ejemplo, claro, un poema es un lugar o no donde se estuvo. Es un lugar, es un no lugar, que es como un extraordinario poeta. Quizás para mí en estos momentos, si te voy a decir el poeta más, no se debe decir nunca, es el poeta más grande que está escribiendo en esta lengua. No, porque se lo comparten, por fortuna, varias y varios poetas. Pero Eduardo Milán, el uruguayo que vive exilado desde hace mucho tiempo en México, bueno, ahora ya es como si fuera mexicano, siempre se refiere al poema como un no lugar. Y sin embargo yo pienso que el poema es un lugar donde se estuvo una vez. De algún modo uno estuvo en ese. Eso no quiere decir que estés haciendo experiencia, poesía de la experiencia, o que estés, pero yo creo que si de todos estos montones de poemas que hay aquí, excesos, palabras, de alguna manera uno tiene que responsabilizarse, aunque vengan del azar, aunque vengan del sueño, aunque vengan del encuentro más casual, algo las ha traído y en el momento que están aquí, de algún modo tienes que hacerte responsable de ellas. Aunque se te hayan olvidado, cuando vuelves a leerlas hay una responsabilidad. Bueno, en último término, este poema habla de un momento existencial muy determinado, que es cuando yo estoy aquí pringao en la mili, dice, deseo, qué miseria que en la mirada no tenga dientes, cuernos, afiladas astillas, no sea monstruo de chatarra, criminal, cuerpo hediondo, belfo, jorobado, narigón, cojitranco, a las 7 de la mañana, camino del cuartel, arrastras por la calle. Bueno, fue un lugar donde estuve, fue un tiempo en el que estuve, y lo digo ahora porque, bueno, eso, nadie se libera por completo de nada de esto. El primer libro, bueno, es muy curioso, porque me decías leer cronológicamente, es curioso, y yo cuando tuve que montar este tocho, pues rompí de alguna manera la cronología. Me parecía que era más conveniente, a mí me convenía más, me parecía, que el lector, por ejemplo, leyera antes poemas o pudiera leer un libro como Mantras de Lisboa, que es del año 79, antes de leer un libro como Libre Volador, que es del año 78, ¿no? Entonces, hay un juego extraño, alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué va? Esto se supone que tendrías que poner los libros en sucesión. Bueno, uno se puede permitir todo tipo de juegos, y una de las posibilidades de hacer la obra reunida es que al fin y al cabo es un mecano, un puzzle, y uno monta, saca, mete más, en fin, o juega con este tipo de cosas. Una de las cosas muy presentes en lo que yo escribo, en realidad es la idea de hacer un puro informe. Yo escribo algo para no olvidarme.
como el que apunta, ¿qué tengo que hacer mañana? Aquello que decía Francisco Pino, el gran poeta, decía, el gran poema, y el gran poema de Francisco Pino, claro, de una manera maravillosa, con aquel oído suyo, eran anotaciones absolutamente verosímiles, es decir, que se las había encontrado de las cosas que tenía que comprar, comida para el perro, ¿no? Y entonces, aquella anotación, así, irónicamente, o no tanto, él le llamaba el gran poema, que es el poema de la vida. Bueno, pues claro, es Francisco Pino, que era un extraordinario poeta. Entonces yo, muchas veces, para mí los poemas son informes. Me estoy haciendo un informe. Yo tengo un libro publicado hace relativamente poco donde reúne textos en prosa que se llama Informes y Teorías. Otra cosa es que uno da teorías como esa gente que tiene teorías para todo. No es que sea mi caso, pero sí, uno es aficionado a tener teorías y es charlador, inevitablemente acaba dando. Mantras de Lisboa es un libro que tiene puramente, el origen es un viaje, el primer viaje que hago a Lisboa, que hacemos a Lisboa, y ahí está esta idea de informe. Voy a leer un poema, porque claro, de este libro. Y es este. El mar de las postales es quien compara la resurrección con la atrofia. En la presencia de 1964, un fotógrafo, cautivado por ese que dice en blanco lo impreciso. En mi mano tengo la triste pirámide, el cubo mohoso, el cilindro de latón. Sus conversaciones, unos suspiros, una dialéctica de las barberías, tardes de papel y espuma. Quien respira en el hueco sonríe con orgullo, su saber es inexacto y es vehemencia. En mi mano tengo un jirón, una tiza, un mapamundi. El fotógrafo de los bañistas de su danza cierra la ventana, se adormece y la resonancia de unos pasos me despierta de madrugada, espérame, espérame. Su mueca de espía que hace experimentos ingenuos con la vista y el tacto, vio un amor poroso y lúgubre, vuelve en ti, despierta bajo la mano que te atiende. Sus visiones, la campana, la cabeza, juntan el desorden como los bañistas. Imagina sentimientos, se desnuda. El libro volador es en realidad el primer libro, después de intentos de primera juventud o así, el primer libro que doy por libro y que tuve la enorme suerte de que fuera aceptado por un gran amigo que era un gran lector, también desaparecido, y es Tomás Salvador González. Éramos tres, éramos Miguel Suárez, Tomás Salvador González y yo. Cuando estuve aquí hace 6 años vivíamos los tres y ahora solo quedo yo. Y una de las cosas que ahora llevo conmigo es la memoria y el deseo de, hombre, no quiero evangelizar a nadie con Miguel Suárez y con Tomás Salvador, ¿no? Pero allá donde vaya sí que quiero recordarlos como los extraordinarios escritores, aparte de amigos, ¿no? Que son y que se pueden leer, que se pueden encontrar. No estamos hablando en ningún momento de escritores secretos, estamos hablando de gente que ha tenido una vida literaria, yo creo que rica y plena, ¿no? Y Tomás Salvador González, cuando conoció este libro, dijo, lo publico. Hizo una pequeña editorial, fue precioso aquello, porque solo fue una editorial de un solo ejemplar, que fue, vamos, de un solo libro, no un ejemplar, un solo libro publicado, Libros de la Peonza, y sacó este libro. Libre volador se divide en 2 partes, húmedo y seco. Durante algún tiempo yo tenía la tendencia de organizarlo todo en términos dualistas, pues suave, confuso, húmedo, seco, unos, otros. Es decir, los libros se repartían casi de una manera como si fueran una parte espejo de la otra. Pero, bueno, luego eso lo pude cambiar, fui capaz de cambiarlo, no sé si para bien. Este tiene una primera parte que era húmedo y voy a leer un poema de cada parte, donde quizás
quizás este sea el que yo sienta un libro más surrealista. Es decir, si tuviera que decir un libro surrealista, me vi asaltado por las imágenes de una manera muy especial, y aquello iba entre los recuerdos de todos los libros que he escrito, quizás el que está más vinculado a una alegría, a un sentirte que eras poeta, que por fin habías pillado algo. Es el primer libro que pude hacer así, ¿no? Que habías pillado algo. Pero bueno. Libre volador. Alambre tensado por dos niños oscuros en el hueco de su pelo. Así es ella, asma del colibrí y las manos con las palmas desteñidas siempre hacia arriba. Sus tacones de mueble antiguo en el rincón de las humaredas, contando guisantes en el cesto de las palabras. Así es ella, arroja las vainas y resbalan sables, ojos y ocarinas. Labios se le abren en heridas digitales. Y caricias ajenas señala las altas fuentes del observador atento en su cilindro de espuma. Se rozará el alambre, la separación de sus muslos. Libre volador que ciñe su vientre, las pestañas, el humor y las plantas de los pies, asentadas en un vaso plano como el saludo. No te siento tan perdida entre los grillos de la arena incendiada. Es tu paso por la calle de los surtidores. Detrás de todos estos poemas hay una historia y restituir esa historia sería algo a su vez poético. Requeriría narración. El poema condensa. La labor fundamental, creo, del lenguaje en la poesía es la condensación, condensar, ¿no? Y, por tanto, cuando hay condensación, pues hay saltos, hay elipsis, hay montaje. Sobre todo, esto es muy importante, ¿no? Creo que el arte del siglo XX trabaja con el collage, básicamente, y con el montaje. Y, sobre todo, claro, no olvidemos que cuando decimos montaje cinematográfico, que es la gran lección de los grandes maestros del cine, el montaje. Y eso es lo que hace el poema, pero restituir la historia de algunos de estos poemas pues estaría bien. Pero bueno, ya quedaron así, ¿no? En la parte seca voy a leer Luna seca, del capítulo seco de este libro. Luna seca. Cayó la destrucción sobre una tierra, se desencajó su plano. La memoria es ansiosa como la sed. Hay un recuerdo de aleros y del equinoccio donde se alzó otro tiempo. Ahora un desconocido deja las puertas sin tranca y abandona esas calles. Su voz no resuena cuando se cumple la necesaria profecía, que se derrumbará mi escuela como un polvorón. ¿Dónde reunirse entonces? ¿En las mesas del anís o en la quietud soleada? Pues ya se produjo la rotura de todo aquello, y hoy el anciano de la tiza, mi maestro suave, se enzarza en la maleza de un monte bajo, donde dejan un rastro de pelo las alimañas. Aunque sangra, se resiste con ira. Ya sé qué le espera en ese monte, qué cazador de madrugada vendrá. Bueno, tú me vas diciendo si te parece así. Bueno, ¿Cómo vamos? A las 7:10, pero no sé, sigue leyendo un poco más. Vale, ¿no? un poquito más. A las 8, Hasta las 8. por ejemplo. Quedan 7 minutos. ¿Quieres leer más? No, por eso te digo. Sí, hombre, no, lee lo que quieras. Si pero que estoy de broma, hombre, que no sé muy bien. Que lee hasta que tú consideres que No, has hecho tu antología. Claro, ¿eh? Tenemos hasta las 9 aquí. No. Es decir, que nos echan a las 9, no vamos a estar hasta las 9, pero no os asustéis, ¿no? Bueno. Yo he tenido la suerte de tener lectores muy próximos y lectores muy buenos. No de lo mío, sino lectores. Y que entonces, de vez en cuando... El otro día encontraba, y lo voy a citar, hoy, al mismo tiempo que estoy aquí ahora, un amigo mío está en Johannesburgo, porque es un médico eminente y entonces
él se ha ido. Yo dije, yo me voy a Sevilla. Y dije, pues yo a Johannesburgo. ¿Y cuándo vuelves? El domingo. Yo también. Entonces, él estará volviendo. Este amigo se llama Javier Escanet, es un buen saxofonista, muy buen saxofonista, y al mismo tiempo un extraordinario cardiólogo, investigador, en fin. Y hace muchísimos años comparó 2 libros míos. Lo hizo así, lo voy a hacer porque me parece una poética, teniendo en cuenta que no se dedica a la poesía, simplemente es un lector. Los lectores pueden decir cosas, los lectores no profesionales, ni profesores, ni poetas, ni nada, pueden decir cosas muy especiales. Comparaba esto que acabo de leer con el siguiente libro, que se llama La triste estación de las vendimias, que es un libro que escribo estando en Inglaterra, en Birmingham, alejado, pero al mismo tiempo, bueno, añorante, pero bueno, viviendo algo muy especial en el campus de la Universidad de Birmingham. Y él me decía, Libre Volador es un campo abierto con cosas de los 3 reinos sometidas a la claridad de un sol de mediodía que las perfila y saca brillos de todas sus caras. La triste estación de las vendimias es un observador que, encerrado en una habitación, se asoma a la ventana para ver pasar allí afuera cosas diversas, cosas que llegan, se presentan ante su mirada y después desaparecen, es decir, cosas cuyo mujer nombre sería el de recuerdos. Es un libro que trabaja mucho más con los recuerdos y, bueno, pues 10 años después hice este libro, después del anterior. Lo que pasa es que, bueno, la vida se va dilatando y acumulas libros, pero yo tardo en terminar un libro, vamos, que un libro se me termine, ¿no? Se me termine un libro. Voy a leer un par de poemas de esta triste estación de las vendimias. Me decía un amigo me decía, sobra lo de triste, y no le faltaba razón. Este amigo era Julio Amazares, me decía, como la estación de las vendimias hubiera bastado, y creo que tenía razón. Pero bueno, quedó así, la triste estación de las vendimias. Se acerca suavemente por el pasillo quien apaga una luz. Hace en la penumbra su desaparición. Que el otro alcance la puerta entreabierta, el rumor, la marca, el tiempo desfondado. Que vuelva la espalda a la rendija. Por su respiración le siento. Suenan las campanadas del domingo. El encapuchado está en el jardín. Caerá la tormenta sobre los rostros. La luz del domingo alumbrará su noche. Él tiene una cicatriz en la frente. Fue como esta luz aquella pedrada. El encapuchado, por su cicatriz, responde a la señal que dan las campanas. Es verano y hay un sentimiento dulce, aunque suba al cielo un hollín, sus presentimientos. Qué fácil sería sentirse como en casa un domingo. Creo que es un libro más existencial y por donde por primera vez, y luego no me ha quedado más remedio quizás que continuar escribiendo elegías. Por primera vez reúno 2. En aquel momento yo tuve la suerte de conocer y convivir con mis 4 abuelos, mucho tiempo, bastante tiempo, ¿no? Y se iban muriendo los abuelos. Ahora se han muerto los padres, claro. Y entonces había 2 elegías. Fue la primera vez que me atreví a decir esto va por ti, ¿no? Y cantar por el ausente, por el querido, ¿no? Hay un libro que hay quien dice que es mi mejor libro. No, tu mejor libro. Esto está muy bien, esto de cuando dicen, no, este es tu mejor libro. Hay gente que piensa, me dice, mi mejor libro es Libre Volador, que es el primero, ¿no? A mí no me parece nada mal. Si he escrito un buen libro para ese lector y cree que es un buen libro, pues qué más da que sea el primero. Además, yo no creo que haya progreso, ¿eh? Esto de la vida y el arte es largo, la vida es corta, es un juego de cartas y un día echamos vida y otro día echamos arte y además posiblemente todas las cartas estén marcadas. Entonces, no me preocupa mucho. Creo que
creo que se juega todo muy pronto, no hablemos ya del carácter o no hablemos de la personalidad, que parece ser que no puedes aprender, no se puede aprender nada, dicen, después de los 7 años, no sé cuándo, todo se jugó allí, o en la primera escena, algunos lo llevan tan atrás, que dicen que lo fundamental fue el momento de la concepción, es decir, cuando todavía no estabas, eso fue lo fundamental. Bueno, en cualquier caso, hay quien aprecia este libro, me han dicho, bueno, pues que es un libro que pude publicar con un pintor de León, así apareció. Pero bueno, por alguna razón yo me quedé con la idea de que podía ser un libro que diera título a la obra reunida en este momento, que se llama Escondido y Visible. Mi obra, yo la llamé así, Escondido y Visible, que tiene algo de Paulino. Yo no soy lector de los evangelios ni de los evangelistas, pero bueno, ahí hay alguna teología, ¿no?, del Dios escondido y todas estas cosas. Creo que todos nos escondemos, inevitablemente, para cosas nuestras y nos vemos obligados también a mostrarnos. Entonces todos somos escondidos y visibles a la vez, ¿no? En este libro es todo en prosa. De hecho, pues, algunas veces ha sido elegido para poemas, alguna antología de poemas en prosa, en castellano, en fin. Voy a leer un fragmento. Se refiere todo el tiempo como a un personaje al que yo llamaba en ese momento el escaso. Paradójicamente, al escaso se le atribuyen continuamente palabras. Es un libro con palabras, no era mucho libro, pero claro, tiene muchas palabras, sobre todo si es en prosa, no son contadas. Los versos cuentan más las palabras, aunque no las numeren, pero cuentan más palabras, el número de palabras. La prosa, pues... Y este personaje, que es un tanto teutón, con una cierta cerebralidad surreal, muy atento a una psicología deforme de las cosas. Yo atiendo mucho más a las cosas que al personaje interno, que a la conciencia. A mí me importan mucho las cosas. Creo que las cosas, entre otras razones, porque son menos frágiles que nosotros, ¿no? Los sueños también. Fue allí, miró y vio cómo se abría más la herida blanca de labios dulcificados en maduración. Se endureció la yema del dedo, encontró el hueso. Después la mano buscaba entre globos de luz blanquecina otra hendidura sin violetas ni filamentos, de estatua limpia, pulida. Un anillo espectral, un nudo del color de ciertas pinturas sobre muros ahumados. Era otra floración sin carmín, sin escozor de gases o sabores ácidos. Desapareció un estigma y se abrió otro más antiguo. Eran los orificios pasionales. Vio un ojo en erupción, azul, oscuro, abierto en un cielo raso. Se desgarró la cortina y apareció otro ojo agrio, violento. Era también un hocico grueso, replegado. Vino la supuración amarilla y el escalofrío. Entonces las manos dejaron caer un cuenco y alguien gritó, como si en la boca se le anudaran dos lombrices. El incienso depositado en la hendidura ardió. Los dedos no fueron azarosos, fueron muy exactos. El escaso supo lo que estaba viendo. Ordeñar en lo oscuro, sacar el naipe que llaman bocarrana. En lo angosto se vertió su miedo. Bueno, en el año 1995, con la ayuda de la amistad, siempre con la ayuda de la amistad, que es algo fundamental en la poesía. Yo estoy aquí con la ayuda de la amistad, en este caso la amistad es mi amistad con Paco, y siempre he considerado que la poesía es un habla, sobre todo es un habla de amistad, porque a mí lo que más me ha dado la poesía es poder echar la noche hablando, de poesía, no, de todo, porque empezabas a hablar de poesía, alguien decía, hombre, os voy a leer el último poema que, sácalo, y la deriva, no sabías nunca dónde iba a acabar aquello, porque nos gustaba hablar y hablar y hablar, hablar por hablar, que es lo bueno de hablar porque no sean discursos todo, que no sean todo razones, sino simplemente
la deriva de hablar, que a veces es lo que es un poema, ¿no? De vanarse sobre un centro móvil que no sabes nunca dónde está. Y eso, él habla de la amistad. Y entonces la ayuda a la amistad hizo que este libro, Mis animales obligatorios, pues se publicase aquí en Sevilla, además, ¿no? Porque, o no es en Sevilla donde está Renacimiento, sí, ¿no? Se publicó en Renacimiento porque me dieron la amistad me dio el premio Rafael Alberti. Siempre tiene que haber alguien a tu favor. Yo no estoy diciendo a nadie en concreto, estoy pensando que todos los que decidieron darme el premio Rafael Alberti en el año 1995 eran amigas y amigos. Estoy muy agradecido. Es un libro también repartido en dos partes, unos y otros. Mi amigo Tomás Salvador González decía que unos serán poemas más largos, eran las ramas, lo que se veía, ¿no? de un fruto determinado, veías ramajes, veías lo que había salido afuera, y que otros, era el bulbo, era la raíz de aquello, ¿no? Bueno, me pareció una imagen muy bonita y el libro está así estructurado en este dualismo de unos y otros, ¿no? Y bueno, pues voy a leer un poema de unos y luego leeré de otros, que esos bulbos son más cortos. Voy a leer. La casa es caliente y fría. Hay un animal que tiembla caído en el cepo. En el hueco negro le oigo aletear. Trae la pena siniestra, las plumas con la mancha del hollín. Pero canta la planchadora. Es oloroso el vapor, el cuidado de la ropa blanca, como en la herrería cuando el hombre fuerte sumerge en agua el hierro al rojo, y se alza un silbido que calma el miedo. Ayuda, beneficia sentir a los vecinos, sumirse más en lo oscuro. La trenza de un día así que respira da calor y la casa calienta su piel fría. Allá vamos nocturnos, nos movemos con vida por un tiempo indefinido. Hay uno que barre las hojas del patio, otro mide un campo, da pasos entre los árboles, y otro se guarda adentro, pisa alfombras, se asoma. Pero no lo toqué sin querer, lo siento, vaya. Esto sí que es un interruptus, por mi parte, absolutamente. Bueno, ¿qué murmuran esos ahí sentados en sillas difíciles? Señalan con el dedo, retocan algo, un clamor vegetal que se espesa y evapora, un vaho que da ansias, alguien corre con la boca seca, crece la tormenta en sábanas tendidas, otro se pone el traje de fiesta, se cuelga el tambor, bambolea el telón angustioso, pasa el tren de las tres dimensiones, silba y tiemblo. Hay fraguas encendidas, alumbran manchas muy desiguales, y el frío en el vientre, una grasa entre los dedos, pájaros, floraciones de la mirada. Oigo ahora la buena voz reconocible, ya viene la mano grande con la penicilina. En la parte de otros voy a leer solo, como si fuera un sello, un lacre. Voy a leer este poema y se lo dedico en la distancia ahora a Martín Julia, la compañera de Jean-Yves Riou, que tradujeron este libro al francés. Y bueno, me parece admirable, ¿no?, que hayan decidido trabajar este libro, traducirlo. Y ella me dice, ese poema me gusta mucho. Y entonces voy a leer este poema para abandonar este libro y pasar a otro lado. De estar solo en el mundo, escupiría sobre el fuego. Hablaría con los gritos cortados de la gitana muda. Tocaría un tambor. Y bueno, hay un libro después, del que no voy a leer ahora tampoco, porque es un libro todo hecho de prosas, que se llama Coplas del Amo. Es un libro que tuvo su prosperidad, debo decirlo también. Aquí la ayuda a la amistad fue Antonio Gamoneda, que escribió en El País la reseña de este libro. No he vuelto a leer, pero me acuerdo que terminaba diciendo un formidable poema realista. Ahora hablamos de surrealista, pues lo veía como un encadenado muy largo,
de brozas, de pequeñas cosas, fragmentos de sueños, anotaciones, recuerdos. Yo trabajo mucho con el recuerdo involuntario, el que se presenta así como un flash, ¿no? Flashes de la memoria, y bueno, pues eso está ahí. Y Antonio Gamoneda lo vio como un poema realista. Me acuerdo que otra reseña de la Concha, ¿no? Bueno, no sé si sigue siendo, no, ya no, el presidente de la Real Academia, ¿no? Este hombre que conocía yo y tal, dijo que era la demostración clara de cómo no todo debe entrar en el poema o en el libro, ¿no? Es decir, que toda esa broza a veces era excesiva. Bueno, no voy a leer de estas coplas del amo. El amo era yo. El amo es es un libro sobre todo indagando en lo que pueda ser. Bueno, esto es muy a lo mejor excesivo, pero la identidad, es decir, cuántas caras podemos tener, en cuántos espejos nos miramos, cómo somos de espaldas. El intento de saber cómo somos de espaldas, ¿no? Pero bueno, no voy a leer este libro para llegar al último libro que aparece aquí, que en ese momento había publicado, luego ha salido algo más, pero no mucho más, como libros de poemas, que se llama Política de los encuentros. Esto, quiero decir algo, sí, sobre estas palabras, ¿no? Política de los encuentros. Hay palabras que se desgastan por el uso, simplemente, pero algunas veces están desgastadas maliciosamente, ¿no? Creo que política es una gran palabra y se la desgastan los políticos, evidentemente, igual que libertad, o igual que el libro se llamaba Libre Volador. No renuncio a la palabra, no podemos renunciar a la palabra libertad, aunque justamente muchas veces está en labios de verdaderos tiranos internos. No sabemos que quien está nombrando a libertad es un liberticida o una liberticida, ¿no? Mi próximo libro, creo que me decidiré por completo, después de algunos consejos de amistad, a titularlo En bandada, libres. Vuelvo otra vez a... Bueno, pues de la misma manera, hombre, política, esa es una palabra que está muy gastada, ¿no? Política de los encuentros. Bueno, pues sí. Me parecía que no quería renunciar a esa palabra, aunque yo tampoco voy de un, yo qué sé, de un Confucio, ¿no? Con las palabras comunes y todo lo demás. Voy a leer solo un poema también de aquí, no estamos alargando. Está dedicado, este libro rompió el dualismo, húmedo, seco, unos, otros, y tiene varios capítulos, y hay uno que se llama Improvisaciones, justamente, y está dedicado a Peter Kowal. Quizás suelo leer bastante este poema porque sí me da para recordar a otro que me ayudó muchísimo en la vida, mi vida musical, un gran maestro de la improvisación, ya murió también, contrabajista alemán que estuvo en el centro mismo de lo que podemos llamar el free jazz europeo, que derivó inmediatamente a algo como la improvisación, pero vamos, que los americanos estaban haciendo ya también en Chicago, en fin, alguien de la gran hermandad europea y americana de la música, ¿no? Peter Kowal, de Wuppertal, alemán, y pudimos conocerlo, pudimos tocar con él, nos dirigió, nos dio, no daba consejos, simplemente tocábamos juntos de vez en cuando. Este poema es una despedida. Se murió y salió esto. Peter Kowal. Sus palabras ya están anudadas y aún llega un saludo. Hola, hola, my dear friends, en su lengua y la nuestra, ya extranjeras. Él toma mi cabeza entre sus grandes manos, me mira a los ojos, dice, es más allá de los cañaverales, ven. Allí juntos tocaremos ocarinas en un prado siberiano. Y alguien bailará, no lo dudes, alguien dará con el baile, sin pisar las huellas de nuestra actividad en la hierba. Un nudo. Cuando gastó en el bar de los amigos su último dinero, con palabras que trazaron una estela, aquí se vive bien, vamos a tocar con ganas. El muerto fogoso, poseído por la vida, su recado, su cita para el último mes del año, ¿cómo hablaríamos entre dos lenguas haciendo temblar los vasos?
esparcidas ahora todas las ilusiones. Voy y vuelvo de una ciudad alejada con mi equipaje, una bolsa de plástico. Dentro, la fotografía que guarda su risa, toda su animación, un recado, un mensaje que debo entregar y voy ignorante. Aún no llegó la noticia. Vuelvo a casa, pienso solo en mí, rompo 2 platos en el mismo día, mastico semillas de manzana, su sabor a sonidos agudos deseables. Estela, os llegó mi postal desde Wuppertal. Ya pasaron los primeros 7 días y he vuelto en este sueño tuyo. Quedé ciego, guíame hasta aquel prado siberiano. Allí crece ahora mi música más tierna. 2 platos rotos, las semillas de la pena. El encuentro, nosotros no lo sabíamos, era una despedida. Pues ya dije al principio que por no traer más colorines, todos mis libros son de colorines. Esto es curioso porque los libros de los poetas franceses suelen ser de un solo tono, ¿no? Son muy elegantes, rehuyen los colores. Beriou también me decía siempre, pero tanto colorín, en fin. Todos tienen colorines. Pero al que me quiero referir ahora simplemente con un solo poema es justamente a este libro que se llama Instables, Intermedios, al que te referiste tú al principio, ¿no? Que es un libro que tiene un disco, de tal manera que un amigo mío, poeta, lo llama librisco. Es libro con disco. Y bueno, lo que toco ahí solamente se puede contar diciendo que extrañaría incluso. A veces yo he pensado que no es la mejor manera. ¿Y tú qué tocas? Pues escucha eso. Y entonces ya veo. Quiero decir que no es la mejor manera de presentarse ni como saxofonista ni como músico, porque son soliloquios absolutamente del loco en la colina, ¿no? Pero en este caso en el río al que yo iba. Pero sí, quiero decir que hay un capítulo dedicado enteramente a mi amigo Miguel Suárez, que uno de sus apodos, el que yo coloco en mi escritura, cuando me refiero a él en la ficción, algún poema, es Lastres, se lo puso él. En la época de la lucha antifranquista, él se hizo llamar, en algún momento determinado, Simón Lastres. Y entonces mi amigo Miguel Suárez se convierte en Lastres, y ese capítulo del libro se llama El balcón de Lastres. Y quiero ahora, para acordarme de mi amigo, y va por él, este poema. Con las ventanas abiertas, el balcón, el mundo dulce y el mundo amargo, asomado como el dueño de una casa en mi villa, recién despierto, pan recién cocido, galería, altares, rincón pagano, cajitas de la viuda negra. En su casa el más casero, polvorones, asomarse, encarar fumando el parque, a hablar con los desconocidos. Es el ermitaño, el cangrejo más amable. En el parque, la niña de bronce limpió cuidadoso con la yema de los dedos los signos de la obscenidad inocente pintados con tiza. Camino del café solitario, humos con sabor a manzana, té arábigo. Éramos 2 ociosos en nuestro café de Bagdad. Tzara, el rumano, desnos en amores, libros amontonados, televisor que no cesa. Somos los vanguardistas, somos los brigadistas, los que vamos y volvemos delantes. ¿Quiénes nos podrían juzgar? ¿Por qué delito ir siempre y volver de nuestro antes? Y en su lengua suavemente espinosa nos dice aquel compañero, el sueño es el jardín de las dudas. No sabes lo que es verdad, lo que no es verdad. ¿Y qué más nos da? Esta última línea así aparece en el libro, y qué más nos da, pero ahora ya es y ya qué más nos da. Bueno, entonces sí que quisiera, porque todo esto ya se ha salido del tocho amarillo, ya se ha salido de aquí, y era el librisco, que es un libro verde además, o sea, compondría muy bien en este montoncito de colores, ¿no? Y sí que me gustaría leer simplemente uno, para terminar por aquí.
sí que me gustaría leer aquello que más nos excita a los que estamos en esta historia, que es la posibilidad de ver un libro nuevo, de llegar a ver uno más, todavía poder ver un libro nuevo que digo terminado, que ya digáis, ay, ya no puedo volver, porque ya nunca... Si tengo un libro nuevo y ese libro sé que ya no salen poemas que se parezcan en principio a ese libro. Es muy curioso porque cuando digo esto, y digo por cualquiera que escriba aquí tendrá su propia experiencia, cuando armas un libro, el núcleo fundamental de ese libro es lo nuevo, es el novum, lo que se está produciendo en ese momento, esa energía que está como tirando de ti, aunque sea inconsciente, aunque sea trabajando con elementos inconscientes. Pero, curiosamente, es muy posible que esas piezas que van apareciendo atraigan piezas muy antiguas, que no habían salido, nunca publicaste en otros libros, y que estaban ahí. No son muchas, porque el libro nuevo se hace con lo nuevo, lógicamente, no es una recogida, sin más, ¿no? Pero de pronto atraen piezas antiguas. Este libro en el que estoy ahora, y que yo creo que voy a llamar así, En bandada libres, me gustaría citarte, porque en este intercambio de la amistad te mandé, ¿sabes? ¿Te recuerdas que te mandé un grupo de poemas del libro y tú dijiste algo que me ha ayudado muchísimo para ver los poemas como reuniéndose en la posibilidad de libro que no va a tener capítulos y que va a ser así, sin numerar, poemas sin número ni capítulos. Me escribiste una vez, creo que el 14 de febrero de 2021, para eso sirve la correspondencia. Francisco Deco, mi amigo Paco Deco, me escribió: tus poemas se parecen a tus amuletos. Yo hago amuletos, recojo cosas y acaban saliendo amuletos. Por cierto, ¿dónde está mi...? Bueno, se parecen a tus amuletos con plumas, trozos de madera, elementos que suenan o se acarician. El sentido se enrosca en espiral en una dirección que puede ser hacia arriba o hacia abajo, pequeños tornados, poemas densos, tensos, en ascenso, en descenso, desconciertan. Uno busca la brújula, luego la tira. Parecen unas palabras, a mí me ayudó muchísimo porque has sido, digamos, el primer lector así de lo que podía ser este libro. Y a ver si sale ya, porque yo creo que ya va siendo hora. Sí, la verdad es que ya no sale mucho más de aquí, pero bueno, son poemas más bien, tienden a ser poemas largos. Eso es un poco problemático siempre. Bueno, voy a leer este que está aquí delante. Es el privilegio de acercarse a lo nuevo. Luego tiene por detrás, he ido pegando también poemas de otras posibilidades, en fin, pero bueno, voy a leer este. Mi fantasma. En su balancín, en su cocina, allí donde se aplique así la ley que para todos no es bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, si sueltas de la mano las tijeras que ahora sostienes, caen al suelo. Mundo ingrávido de mi fantasma, se sabe de él que anda solo por los bares. ¿Busca salvación? ¿Y dónde? ¿En la poesía? ¿En ese agudo que cruje como pan tierno en lo alto del saxo? ¿Busca alienarse? ¿Asentar su posición en el deseo? Su libertad peligrosa, su ser indefenso, la presencia muda de sus calcetines. No me hagas reír, no me hagas llorar. Lo que respira no se pudre. O si no, llévame a aquella fuente de los prados. Hasta aquí doy por cumplida, gracias por vuestra atención, esta primera parte de mi intervención ante vosotras y vosotros, porque ahora, Paco, vas a decir algo. Bueno, la idea no es mía, la idea partió de él y bueno, va a ser breve, no os preocupéis, no vamos a estar aquí mucho más. Y se trata de alguna forma que oigáis un poco de la música de
Ildefonso, y que, bueno, también presentaros un libro que hicimos en común, que se llama Mandolina y jaula ante un espejo. Bueno, es simplemente un librito que hicimos juntos, que editaron en Barcelona. Salieron nuestras jetas así, de esta forma un poco psicodélica, y fue un juego que hicimos durante, bueno, pues un verano básicamente, ¿no? Un poco más quizás, y se trataba de que cada uno tenía que hacer 50 poemas, un poco a la manera de los rengas, bueno, siguiendo un poco la tónica de los rengas clásicos japoneses, ¿no? De buscar 100 poemas. Y la cuestión era simplemente con el imperativo de la brevedad, uno entre 3 y 5 versos, y bueno, y ver qué daba al final el mezclarlo un tanto aleatoriamente, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos y de esa forma, además, no buscando a ver las coincidencias ni tal, sino que realmente lo juntamos con bastante, bueno, total, diría yo, ¿no? Random, ¿no? Total. Y salió esto. Bueno, puede tener mayor o menor valor, pero lo bonito fue hacerlo, ¿no? Y bueno, y algunas veces los resultados pues tienen su gracia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a leer unos cuantos poemas, cada uno el suyo, se van repartiendo de dos en dos, y luego ya seguiré leyendo yo solo los de los dos, mientras él toca una serie de instrumentos mágicos que se ha traído de... Sí. No he traído saxofón porque ya venía cargado con el peso del saber, todo. Pero he traído, en la música improvisada, pues uno echa mano de un pequeño bazar. Entonces, lo que hago es ponerlo por aquí y ver qué impulsos me llevan a tocar esto o lo otro. Es decir, que no hay, la partitura es invisible, como decía Miguel Suárez. Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos. No pases de largo. Silencio entre suaves maracas de semillas. Abel en este día de sangre. Por las abejas se hablan las flores. Abejas y delfines existen con su alegría. En aire y en agua residen. ¿Dónde los terráqueos mañana tendrán su residencia? No llegarás a verlos si vinieran, o sí. ¿A quiénes? No hay respuesta. Llegar hasta la noche transparente como quien entra a nado en una cueva. ¿Por qué esa angustia? Crótalos, clave, incienso. Bueno, aquí nos hemos equivocado. Yo he leído el suyo y él ha leído el mío. Pero está bien así, Pero ¿no? está bien así. Bueno, pues ahora pasamos al siguiente, que ya leo yo el mío. Ramas ardiendo caen sobre nosotros, que corremos bajo arcos rotos, que aprendemos a no buscar la salvación. Ensamblar no es aquí la tarea. Locura sería no abandonarse, ablandarse por causa de los tropismos, sondear en la duda propicia más encuentros. Era la mímica de nuestros amores y contentos, todos los días jueves. Un día noche verdoso era, las siluetas, el juego, el frontón, un mar puesto en pie. El horizonte es una banda negra, pulida, o submarino de Vivaldi, o hueso derribado, o paraíso. El borde de las cosas es abandono, eco, hambre, universo. Incéndiate, amor. ¿Quién domina la transparencia? En la casa de las mariposas, milenios, alas de cristal, también el cazador es transparente.
La flauta del solo suena muy a lo lejos. Un libro, lecciones de cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué música? Dejar que broten los enlaces. Belleza, máxima velocidad imaginable, máxima sombra. La invención de una vida nueva. Sobre paredes azul escarcha la simetría del sueño. Hay que inclinarse y mirar las cosas sumergidas, sacar de allí al perro de Pavlov, ir a la casita que tiene bodega de vientos, reiniciar el mecanismo de la piragua. El anillo, la inclinación, la vulva hermética, es la mestiza dulce con música en los dedos. Los benandanti con sus somentos colgados del cuello ni la miran. Buen trabajo sin dar de bailar, que otros tengan su leche del gusto. Un hombre recubierto de escritura danza fuera del tiempo, con los ojos cerrados, como quien quema briznas de seda. ¿Qué idioma microscópico se mueve en tu cabeza mientras observas la montaña y el lago y las nubes inmensas? ¿Tienden a cumplirse los fragmentos? Sí, si son llevados en la cabeza, y también la pluma de los enamorados de largo recorrido, la del pájaro más pequeño del mundo, el diminuto auxiliador. Es un excelente improvisador. Bueno, y eso que no ha traído su saxofón. Y bueno, ya veis lo que es capaz de hacer con unas cuantas flautas extrañas.
estas son todas flautas chinas. Bueno, estas no. Esta es la del afilador, sí, comprada en un kiosco. Ya no existen, ya no las hacen, pero esto es una joya. Y esta es una flauta, lo cuento, se llama babu, son flautas chinas, babu y huluzi, flauta de calabaza. Sí, es flauta, huluzi. No sé chino, me lo enseñó me lo dijo una vez. Suena genial esta, ¿eh? El huluzi. Los chinos con esto tocan cosas maravillosas, pero lo han pervertido. Su música china, la música china es una música admirable, pero la han pervertido porque ahora lo que quieren es dignificar su música, como todos quieren dignificar su folclore. Y la manera que han tenido los chinos en general de dignificarlo es contratando a, no sé si a Cobos o a alguien parecido que va por ahí, les hace arreglos de sinfónicos y entonces salen 400, ahí todos así, 400 maestros y maestras de violines, chelos, todo, una gran orquesta, y con simplonerías absolutas de tónica y dominante y tónica, hacen detrás un pastiche, un pastelazo, y de pronto sale un virtuoso, o una, hay muchísimas, esto es un instrumento que tocan muchas mujeres, ¿no? Y tocando de una manera admirable, cosas preciosas y que oídas solas. Pero bueno, en cualquier caso, son regalos también de amigos que me han traído allá, y una de las cosas que hace la improvisación es acabar siendo un carota, que sin saber tocar nada chino, pues yo ando por ahí tocando flautas chinas.